Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar nuevamente congregados en este lugar para exaltar su nombre y poder tener comunión con Dios y tener comunión los unos con los otros, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor de que usted esté con nosotros en esta mañana. Damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes y queremos dar la bienvenida a nuestro servicio, a nuestra congregación. Esperamos que usted sea bendecido y queremos reconocer a todos, especialmente queremos reconocer a las personas que nos visitan. Si alguien nos visita hoy por primera vez, estamos felices de que usted esté con nosotros y esperamos que sea de bendición para usted y deseamos que Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Bienvenida. También estamos honrados por que hay algunos hermanos que han estado fuera y hoy regresaron, ¿cierto? Como nuestra hermana Ruth, que está aquí y vamos a hablar con ella hoy, también Jesús y Patricia, y en fin, algunos hermanos que estaban por un tiempo fuera y hoy están de regreso con nosotros. Gracias a Dios por darnos el privilegio de compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Amados, la razón por la que estoy aquí, ustedes saben, es que me toca exponer la Escritura. Estamos siguiendo la serie de la Epístola a los Romanos. Estamos en el capítulo 6 y hoy sí creo que voy a terminar Romanos 6 al 10. Abre ahí tu Biblia, por favor. Creo yo que voy a terminar. Vamos a ver, esta mañana empecé una clase en un capítulo y terminé en otro, pero no sé. Vamos a ver a dónde llegamos. Romanos 6 al 10. Abre tu Biblia. Romanos capítulo 6, versos 6 al 10. Abre su Biblia, por favor. ¿Listos? Si tiene su Biblia abierta en Romanos 6, le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir que ahora vayamos juntos al Señor en oración y pidamos que Él nos prepare para recibir el mensaje de su palabra en esta mañana. Amado Dios, es un gozo el poder estar congregados en este lugar. Y te agradecemos por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por permitirnos este privilegio de poder congregarnos en tu nombre. Gracias porque Cristo dio su vida en la cruz para poder darnos salvación y vida eterna. Gracias porque tu amor, Señor, es incomprensible para nosotros. Ayúdanos en esta mañana, Señor, para que a través de este pasaje de la Escritura podamos ver al menos, Señor, un reflejo, un resplandor de tu gloria, Señor. No permitas que nadie salga de este lugar como llegó. Transfórmanos, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es la única que puede santificar nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo use esta palabra para bendecirnos, transformarnos, cambiarnos para tu gloria, Señor. Y que nosotros salgamos de aquí llenos de tu presencia, Señor. Llenos de ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en Cristo. Y pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra, Señor, nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestros corazones estén dispuestos. Y que la podamos recibir con gozo y alegría, Señor, como lo que ella es, la palabra de Dios, no palabra de hombres. Rogamos todo esto en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y te damos gloria. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han oído hablar de Agustín de Hipona? Bueno, creo que algunos sí, ¿verdad? ¿Sabe? Agustín de Hipona un día estaba sentado en el jardín de un amigo llamado Alipius, en Italia, en Milán específicamente, y mientras estaba allí, este hombre estaba llorando y clamando a Dios, porque su estilo de vida era desastroso. Era un hombre que vivía en pecado, un hombre que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Su vida era un desastre. ¿Okay? Y Agustín estaba ese día ahí clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no termina mi inmundicia? ¿Por qué tú no me transformas? De repente, en el testimonio de Agustín se dice que pasó un niño diciendo: toma y lee, toma y lee. Y Agustín, cuando escuchó estas palabras, tomó un rollo de
la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, la epístola de los romanos, que es la que estamos estudiando precisamente, ¿verdad? Y Agustín leyó el primer pasaje que apareció ante sus ojos. Yo quiero que ustedes entiendan, esa no es una práctica muy común, y no estoy diciendo que es la mejor manera de leer la Escritura, ¿cierto? Dios usó esto de manera soberana, pero no significa que es la manera en que debemos leer la Escritura, ¿cierto? Bueno, el pasaje que apareció ante los ojos de Agustín fue Romanos capítulo 13, versos 13 y 14, y dice así la Escritura en ese pasaje: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Al leer estos versos, los ojos espirituales de Agustín fueron abiertos. El Espíritu Santo usó esta porción de la Escritura, y ese mismo día Agustín de Hipona recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese día Agustín renunció por completo a su antiguo estilo de vida pecaminoso. Y a partir de ahí Agustín entregó su vida al Señor Jesús y se convirtió en un ministro del Evangelio, en un pastor y en el teólogo más grande de la iglesia temprana. Déjeme decirle, Agustín de Hipona es el teólogo que tanto los católicos romanos como los evangélicos reclaman como uno de sus más grandes teólogos. Es algo incomprensible, ¿ok? Pero así es. Y cuando Agustín abandonó Milán y se fue a regresar a su casa, a donde él vivía, su exnovia lo llamó y le dijo: Agustín, Agustín, soy yo. Pero Agustín se volvió y le respondió: sí, pero no soy yo. No soy el mismo. Algo pasó en mí. Amén. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú puedes decir, no soy yo? ¿Eres diferente? ¿Has cambiado? ¿O sigues siendo la misma persona que has sido siempre? ¿Ha habido realmente un cambio radical en tu vida? ¿Una transformación radical? ¿Hay un compromiso serio de tu parte con el Señor? ¿Sabe? Con la conversión, la vida de Agustín fue radicalmente transformada por el poder transformador de la gracia de Dios. Y tanto Agustín como Pablo y como todo verdadero creyente a lo largo de la historia, sabemos que la salvación por gracia mediante la fe en Cristo siempre produce vidas transformadas, vidas santas. Y si usted no ha sido transformado y si su vida no está siendo santificada, usted no es cristiano. No importa que venga a la iglesia. Porque la salvación por gracia mediante la fe en Cristo siempre produce vidas santas. Amén. ¿Okay? Y eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 6, versos 1 al 10. ¿Ok? ¿Y qué fundamento tiene este argumento? Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo analiza el argumento que evidencia que la salvación por gracia mediante la fe en Cristo produce vida santa. Obviamente este mensaje es una continuación de los anteriores. Nada más voy a pasar por arriba. En el verso 1 el apóstol Pablo, Romanos 6:1, habla del ataque a la gracia, ¿verdad? Hay personas que creen, bueno, si la salvación es un regalo y es por gracia y Dios recibe gloria cuando nosotros somos salvos por nuestros pecados, entonces mientras más pequemos, más gloria Dios recibe. Déjame decirte, quienes creen eso no entienden la salvación por gracia. No entienden la gracia de Dios. Porque lo que hace la gracia de Dios es precisamente extinguir el pecado de nuestra vida. Decir, yo soy salvo y puedo vivir como quiera. Puedo vivir como quiera porque ya soy salvo. Yo hice una confesión de fe y como yo dije que Jesucristo es mi Salvador, ya yo soy salvo y puedo vivir como me da la gana. Es el engaño más grande que el diablo ha establecido dentro de la iglesia. Iglesias llenas de gente que se llaman iglesias pero no son iglesias. Porque a menos que usted sea transformado de adentro hacia afuera, usted no es cristiano. ¿Ok? Y ese es el ataque a la gracia, ¿sabe? Y desgraciadamente hoy hay una doctrina, gracia, el movimiento gracia libre, ¿verdad? Que enseña eso. Si uno es salvo,
y uno hizo una oración de fe, uno es salvo, no importa cómo viva. Usted puede irse al mundo incluso, usted sigue siendo salvo. Déjame decirte, eso es un engaño y una mentira diabólica. Porque la salvación por gracia mediante la fe en Cristo siempre produce vidas santas, vidas transformadas. Y la evidencia mayor es esa obediencia a la fe y es esa transformación interior y ese deseo espiritual de vivir para la gloria de Dios que Dios pone en nosotros. En segundo lugar, vimos el argumento de la gracia en el verso 2. ¿Okay? Pablo dice que los cristianos hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene control sobre nosotros. ¿Ok? Y después, en los versos 3 al 10, que empezamos a ver la semana pasada, si no me equivoco, Pablo hace un análisis de este argumento. O sea, los versos 3 al 10, el apóstol Pablo lo que hace es analizar el argumento del verso 2, donde él establece el principio para vivir una vida santa, una vida piadosa. El verso 2 es la clave de este pasaje. ¿Ok? Y Pablo utiliza dos imágenes para ilustrarnos su argumento de que los cristianos hemos muerto al pecado. ¿Cuáles son las imágenes que él utiliza? Él dice que en Cristo, todos los cristianos, que estamos obviamente en Cristo, hemos sido bautizados. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Versos 3 al 5. Recuerdan que el bautismo en agua es un símbolo del bautismo en espíritu. Y el bautismo en agua significa que la persona es sumergida. Recuerda que el término bautizo significa eso, sumergir en agua. ¿Ok? Y eso significa muerte a la vieja vida, a la vida de pecado, al viejo yo. Y la persona es levantada del agua, significa resurrección a una nueva vida. ¿Recuerda eso, verdad? Ahora, el bautismo en agua, como la Santa Cena, simplemente son ordenanzas para la iglesia, porque nos recuerdan lo que debe ser ya una experiencia vivida por el cristiano. El bautismo en agua no es más que una representación o un símbolo del bautismo en el Espíritu, que es el que realmente nos salva. ¿Bien? Todo cristiano ha sido bautizado en Cristo. Todo cristiano ha sido bautizado en Cristo. Así que Pablo dice aquí que los cristianos hemos sido bautizados en Cristo, en los versos 3 al 5, y después dice, y hoy empiezo el mensaje de hoy, que hemos sido crucificados, versos 6 al 10. ¿Me siguió hasta ahí? Versos 6 al 10. Vamos a empezar con el verso 6, dice, sabiendo esto, que nuestro, ¿qué? Viejo hombre, y después ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con él. Fíjense, fue crucificado. ¿Lo ve ahí? Fíjense, note que no dice que estamos siendo crucificados. Dice que fuimos en el pasado. Pablo usa un tiempo aoristo ahí. ¿Ok? La crucifixión ya ha ocurrido para los cristianos. ¿Cuándo ocurrió? El día de su salvación. ¿Me está escuchando? Amén. No es que usted está crucificando hoy. Es que fue crucificado con Cristo el día de su conversión. Fue una obra que sucedió ese día y está completa, está terminada. No es un proceso de crucifixión diaria. ¿Bien? ¿Sabe? Estos versos han causado muchísima confusión. Grandes teólogos han tenido grandes problemas con este verso. Y es por eso que vamos a examinarlo muy detenidamente, con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a empezar viendo primero la expresión viejo hombre. Viejo hombre. ¿Ok? ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de el viejo hombre? ¿A qué se refiere el apóstol? ¿Sabe? Esa expresión solo aparece en los escritos de Pablo en 3 ocasiones. Aquí en Romanos 6, aparece en Efesios 4:22 y aparece en Colosenses capítulo 3, verso 9. Y cuando Pablo habla del viejo hombre, se refiere al viejo yo. ¿Recuerdan a Agustín? No soy yo. Y Pablo está hablando precisamente de eso, de lo que era la persona antes de ser cristiano. Si usted es cristiano, su vida se divide en dos partes, como la historia de la humanidad. Antes de Cristo
y después de Cristo. Antes de Cristo, usted era un pecador. Antes de Cristo, usted estaba bajo la ira de Dios. En Cristo, usted es salvo. ¿Ok? Pablo ve al cristiano antes de su unión con Cristo como figurativamente otra persona. Es como antes de Cristo era una persona y después de Cristo es una persona totalmente diferente. ¿Entiende esa imagen, verdad? Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos aquí en este pasaje. El viejo hombre se refiere entonces a nuestra vida antes de que Dios nos salvara. Su estilo de vida antes de la salvación. ¿Sabe? Cada persona vivió un estilo de vida diferente. Todos vivimos un estilo de vida diferente. Hay algunas personas que vivieron un estilo de vida disoluto, fueron lujuriosos, borrachos. Otros vivieron un estilo de vida que era muy moral. Pero al final de cuentas yo quiero que usted entienda, todos los hombres somos pecadores. Y tanto la persona moral como la persona perdida o viciosa, ambos necesitan la gracia de Dios para transformar sus corazones, porque todos somos pecadores. Y Pablo se refiere a que ese estilo de vida es a lo que se refiere Pablo cuando habla del viejo hombre. ¿Ok? Pero cuando Cristo nos redimió, cuando Cristo nos salvó, nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Lo ve ahí? Y note que nuevamente Pablo está usando una imagen. ¿Cuál es la imagen? Muerte a la vieja vida. La imagen del bautismo es eso. Muerte a la vieja vida. Y la imagen que Pablo está usando aquí significa muerte a la vieja vida. Es por eso que cuando Jesús llamó a los pecadores al arrepentimiento, Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Préstame mucha atención porque eso es importante. La gente piensa hoy, ven a Jesús y vive la vida como tú quieras. Ese no es el evangelio. Venir a Jesús significa estar dispuesto a renunciar a nuestro estilo de vida pecaminoso. Significa arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ok? Y Pablo dice que el viejo hombre fue crucificado, es decir, fue condenado a muerte y debido a su desobediencia y debido a su rebeldía, fue condenado a ejecución. ¿Por quién? Dios lo hizo. ¿Me escuchaste? Para salvarte, Dios tiene que darte una nueva oportunidad de vida. Y la única manera es eliminando tu antigua vida pecaminosa. ¿Ok? Adán, quien fue el representante de toda la raza humana. ¿Sabe? La historia de la raza humana comienza con un hombre en la Escritura, ¿cierto? Adán. ¿Recuerda eso? Adán era el representante legal de la raza, la cabeza federal de la raza. Y debido a su desobediencia al mandato divino, recuerda Génesis 2, 16 y 17, cuando Dios le dice, Adán, tú puedes hacer cualquier cosa en el jardín del Edén, solamente hay una prohibición del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comas porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Verdad? O sea, es la única prohibición que Adán tenía. Y debido a su desobediencia, Adán se rebeló contra Dios y cayó en pecado. Adán comió de ese árbol y esa desobediencia constituye la base del pecado. Las consecuencias y la condenación del pecado de Adán no fueron imputados a todos sus descendientes. ¿Me escuchó? ¿Sabe? Al final de cuentas, usted y yo somos descendientes de Adán. Todos nosotros somos descendientes de Adán. La Biblia dice que de una sola sangre Dios hizo a toda la raza humana. ¿Qué significa? Debido a su pecado, todos nosotros heredamos el pecado. Toda persona que ha nacido en este mundo nace en Adán, identificado con Adán. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Y qué significa eso? En Adán, toda persona nace muerta espiritualmente. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 1. Muertos espiritualmente. Todas las personas que nacemos, ¿sabe? Cuando la iglesia está predicándole a cadáveres. Hueso seco. ¿Entiende eso? Efesios 2.1. Éramos esclavos del pecado. Es lo que dice Juan 8.34. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. Es lo que dice Romanos 3.23. Estábamos bajo la ira de Dios.
Efesios capítulo 2, verso 3. Pero como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, toda la raza humana murió espiritualmente en Adán, y heredamos la naturaleza caída de Adán, y heredamos, recuerde que la muerte en la Escritura se refiere a tres clases de muerte. La primera es la muerte espiritual, que significa separación de Dios. La segunda es la muerte física, que es la separación del alma y el espíritu del cuerpo, que es cuando partimos de este mundo. Pero la tercera es la muerte eterna. ¿Recuerda eso? Que es la eterna separación de Dios que nos condena al infierno. La Biblia dice que en Adán toda la raza humana fue condenada. Como el representante legal de la raza, cuando Adán pecó, toda la raza humana cayó con él. En Adán todos mueren. ¿Me siguió hasta ahí? Amén. También dice, en Cristo todos serán vivificados. Ojo, no significa toda la raza humana. En ese concepto se refiere a todos aquellos que están en Cristo. La Biblia no enseña el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Pensar que toda la gente va a salvarse. Hay muchos pasajes donde se demuestra que hay personas que no se van a salvar. Pero todos aquellos que están en Cristo van a ser salvos, van a ser vivificados, así como todos aquellos que estábamos en Adán estábamos muertos. ¿Entiende el paralelo? Amén. Adán era el primer representante de la raza humana. Cristo fue el segundo representante de la raza humana. Las dos cabezas de la raza. En Adán vino el pecado. En Cristo vino la salvación y la vida eterna. Depende con quién usted esté identificado, así será su destino eterno. Por naturaleza todos estamos identificados con Adán. ¿Bien? Adán trajo el pecado y la muerte a toda la raza humana. Pero Cristo trajo salvación y vida eterna a todas sus ovejas. No a las cabras. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuál es la diferencia? Déjame decirte, ¿recuerda usted la conversación de Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3? Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso está en Juan capítulo 3, verso 3. El nuevo nacimiento o la regeneración es el requisito indispensable para que una persona entre al reino de los cielos. ¿Me escuchó? Así como el nacimiento físico nos identificaba con Adán, el nuevo nacimiento nos identifica con Cristo. ¿Me escuchaste? Al nacer, tú por naturaleza, como si eres un descendiente de Adán, tu nacimiento físico te pone en Adán. Y eso te pone bajo todas las condiciones que dijimos. En Adán todos mueren espiritualmente, todos están condenados, todos están bajo la ira de Dios, todos están... Ahora, Dios en su gracia produce en nosotros un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento nos pone en Cristo. Y todo lo que es verdad en cuanto a Cristo es verdad en cuanto a todos aquellos que estamos en Cristo. ¿Bien? Debido a que hemos nacido de nuevo, todos los creyentes estamos en Cristo. Y eso significa que nos hemos identificado con Él en su muerte. ¿Sabes? Cuando Cristo murió en la cruz, todos sus seguidores verdaderos, todos los creyentes genuinos, todos morimos allí con Él. Y estoy hablando de algo que parece un poco abstracto. Pero el punto es que Cristo vino a cumplir una obra de salvación. Él vino a salvar a aquellos que Dios había escogido. Y al morir Él estaba pagando el precio por ellos. Y en esa cruz, Cristo fue tu sustituto. Él murió por ti. Él tomó tu lugar. Cristo te representó a ti. Y ese día fue como si tú hubieras muerto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sabe? Pablo entendía este concepto. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe? Pablo iba al camino de Damasco y de repente Dios le apareció, iba a perseguir la iglesia y Dios le apareció
Y ese día Pablo murió. Y ese día Pablo se convirtió, Saulo de Tarso, era como se llamaba, se convirtió en Pablo. Ya no era Pablo, ya no era más Saulo de Tarso. A partir de ese día él fue Pablo, el apóstol de Jesucristo. El enemigo de Cristo se convirtió en el apóstol de Cristo. Y por eso él pudo decir, con Cristo yo morí con mi Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, ya no vive Saulo de Tarso, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendía que él había dejado de existir. Saulo de Tarso dejó de existir el día de su conversión. Y ese día era una nueva criatura, un nuevo ser, una nueva persona. En Cristo, una nueva persona. La salvación por gracia mediante la fe en Cristo siempre produce una transformación radical. ¿Ok? Nuestra unión con Cristo en su muerte trae vida nueva. Si usted entrega su corazón a Cristo, si usted recibe a Cristo y le entrega su corazón, Dios nos da una vida nueva. Nos da una nueva manera de vivir. Un nuevo estilo de vida. El viejo hombre es una referencia al hombre no regenerado, a la persona que no ha nacido de nuevo. Y que está descrito en Romanos 5, 12, Romanos 5, 12, 17, 5, 17 y Romanos 5, 19. Es una referencia al hecho de que usted y yo, antes de estar en Cristo, estábamos en Adán. ¿Ok? Pero en el momento de la salvación, en el momento de su conversión, ocurrió una transformación maravillosa. Pablo nos dice en 2 Corintios 5, 17, venga conmigo a 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo. Ve ahí, todas las promesas del Nuevo Testamento están en Cristo. Sin Cristo no somos nada. ¿Entiende eso? Si alguno está en Cristo, ¿después qué dice? Fíjese, no significa que usted es una mitad nueva criatura y mitad vieja criatura. Que eso fue lo que me enseñaron a mí cuando me convertí. El error más grande que hay en la teología evangélica de estos momentos. Tú eres dos naturalezas. Hay dentro de ti dos perros. Uno es bueno y uno es malo. El perro que tú alimentes, ese es el perro que gana. Tú eres mitad bueno y mitad malo. Hay dos naturalezas en ti. La pecaminosa y la naturaleza, la nueva naturaleza. La que tú alimentes, esa es la que gana. Déjame decirte, eso no es lo que enseña la Escritura. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, es, ¿qué cosa? Punto. Punto. Voy a explicar lo que significa eso también porque no quiero que haya confusión después. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Qué significa? Tu antiguo estilo de vida, si tú estás en Cristo, va a pasar. Tú no vas a ser el mismo ser, la misma persona que eras antes. Tus prioridades, cuando Dios nos transforma, transforma nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nos transforma de adentro a afuera. Y nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestros apetitos cambian. ¿Entiende eso? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Ahora en ti hay un nuevo anhelo. Algo que tú no disfrutabas antes, porque ahora en ti hay vida espiritual. Ahora Dios habita en ti. Y como Dios habita en ti, va a poner en ti anhelos, deseos, apetitos que antes tú no tenías. ¿Me escuchaste? En Cristo tenemos una nueva naturaleza y una nueva vida. Una nueva vida que es otorgada por Dios mismo. ¿Ok? Que es la vida de Cristo. Es Cristo, como dijo Pablo, quien habita en nosotros por la fe. ¿Bien? Somos una nueva creación, dice Gálatas 6:15. Somos nuevas criaturas, dice 2 Corintios 5:17. Somos un nuevo hombre, Efesios 4:24. Esa es la manera en que la Biblia describe a los cristianos. ¿Me escuchaste? Amén.
Los verdaderos creyentes ya, escúchame bien, han sido libertados del control del viejo hombre pecador. En su muerte. Eso ocurrió el día de tu salvación. ¿Me entendiste lo que estoy diciendo? Los verdaderos creyentes ya han sido libertados del control del viejo hombre pecador. Voy a seguir explicando eso para que ustedes lo entiendan. Verso 6, el apóstol Pablo dice, para que el cuerpo del pecado, estoy en Romanos 6, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido. ¿Me sigue ahí? Ahora, con la expresión cuerpo del pecado, Pablo se está refiriendo nuevamente a nuestra naturaleza no regenerada, a quienes éramos antes de conocer el Evangelio. ¿Me escuchaste? Quiero compartir aquí lo dicho por el doctor John MacArthur sobre esto. Pablo usa los términos cuerpo y carne para referirse a las tendencias pecaminosas que se entrelazan con las debilidades físicas y los placeres. Romanos 8, 10, 11, 13, 23. Aunque el viejo yo está muerto, el pecado se mantiene firme en nuestra carne temporal o en nuestra humanidad no redimida, con sus deseos corruptos. Romanos 7, 14, 24. El creyente no tiene dos naturalezas compitiendo, que es lo que le explicaba ahorita, los dos perros, ¿recuerdan? La vieja y la nueva naturaleza, sino una nueva naturaleza que todavía está encarcelada en carne no redimida. Romanos 6:12. ¿Me sigue hasta ahí? Pero el término carne no es equivalente al cuerpo físico que puede ser un instrumento de santidad. Romanos 6:19, Romanos 12:1 y 1 Corintios 6:20. Quiero que me preste mucha atención porque esto que estoy enseñando es teología pura y es bien complicada. Y hay mucha gente que está confundida con esto, incluso predicadores. ¿Ok? Cuando usted fue salvo, Dios regeneró su alma. ¿Me escuchó? Su alma es regenerada. Usted está listo, su alma está lista para entrar al cielo. En su alma, Dios hizo una transformación radical. Usted es una nueva criatura. ¿Bien? Ahora, nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. ¿Cuándo va a ocurrir la redención? El día que usted muera o el día que Cristo venga. ¿Me escuchaste? Y es en nuestro cuerpo donde el pecado todavía tiene puesto un pie de alguna manera. Pero yo quiero que usted entienda, y lo que estoy tratando de explicar aquí, que es el dualismo griego, que es lo que la gente entiende. Mucha gente piensa que el cuerpo es malo por naturaleza. Ojo, eso no es lo que la Biblia enseña. Nuestros cuerpos fueron creados por Dios mismo, y la Escritura dice que después que Dios creó al hombre, vio todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. El pecado ha afectado nuestros cuerpos, pero nuestros cuerpos no son pecaminosos en sí. ¿Me entienden lo que estoy tratando de explicarles? No es que el cuerpo sea malo. Es que el pecado trajo corrupción a nuestro espíritu estaba muerto. Nuestra alma estaba obviamente afectada. Todas nuestras emociones, nuestra voluntad estaba rendida al pecado. Y nuestros cuerpos eran usados como instrumento de iniquidad cuando estábamos sin Cristo. Bien. Al regenerarnos, Dios nos cambió por dentro, cambió nuestra alma, está regenerada. Y tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y tenemos vida espiritual. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Bien. ¿Sabe? El Nuevo Testamento usa varios términos. Por ejemplo, la palabra carne significa sark, en griego sark. Es a veces utilizada en el Nuevo Testamento como sinónimo del cuerpo humano, como un sinónimo de soma, que es lo que el término para cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, cuando se usa el término sark o carne, en contraste con espíritu, solo se refiere generalmente a algo diferente al cuerpo físico. No es el cuerpo físico como tal. ¿Ok? Se refiere a la naturaleza corrupta que moraba en nosotros. Se refiere a esa tendencia pecaminosa que había en nosotros. ¿Me entendió? Sí.
el pecado afectó al hombre en todo su ser. Pero eso no significa que Dios creó al hombre pecador. Déjame explicarte de esta otra manera, a ver si ustedes entienden el concepto, porque yo sé que es un poco raro de entender, o difícil de entender. Cuando Dios nos creó, nosotros éramos buenos en gran manera. El pecado vino y nos afectó en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Lo entiende así? Ahora, no significa que nosotros fuimos creados así. Significa que el pecado trajo eso. Era como un virus que entró y nos dañó. ¿Ok? Cuando Dios nos regenera, Él regeneró nuestra alma y nos revitalizó nuestro espíritu. Pero nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. Y es ahí donde todavía tenemos que batallar con el pecado. Pero recuerde que su cuerpo está sujeto a su espíritu y a su alma. ¿Quién controla el cuerpo? Es usted. Es usted. Y así como antes, cuando usted era un pecador, usted usaba su cuerpo para la iniquidad. En la Biblia se nos dice que ahora en Cristo nosotros debemos usar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. Amén. Es por eso que se nos dice que todo lo que hacemos sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. Cuando Pablo dice que para que el cuerpo del pecado sea destruido, el término que usa ahí, destruido, en el griego, es el término katargeo. Y es una palabra compuesta, viene de dos palabras, kata, bajo, abajo, y argos, que significa inactivo. Literalmente significa desactivar. ¿Ok? Y lo que Pablo está diciendo es que como un efecto de la identificación de los creyentes con Cristo en su muerte, Dios hace inactivo nuestros cuerpos con relación al pecado. ¿Entendiste eso? ¿Hello? Ok. Quiero estar seguro de que entienden lo que estoy diciendo. El día que tú eres salvo, al regenerar tu alma, Dios te da a ti la capacidad para que tú controles tu cuerpo. Y ese cuerpo no se enseñoree de ti. ¿Ok? El cuerpo es donde está la batalla, porque todavía está la memoria de lo que éramos antes de ser el Cristo. ¿Bien? Y es por eso que en ocasiones el cuerpo nos arrastra, va a decir Pablo después, a apetitos carnales. Queremos satisfacer el cuerpo en vez de dejar que sea nuestro espíritu y nuestra alma quien regule nuestras acciones. Vamos a ver eso un poco más adelante en la misma carta del apóstol, ¿verdad? Y por eso estoy tratando de explicar. Esto no significa que el pecado ya no ejerza influencia en nosotros. Más bien significa que el pecado ya no debe tener el control sobre ti. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Por naturaleza, un cristiano no está bajo el control absoluto del pecado. Cuando usted no era cristiano, el pecado era quien controlaba su vida. Todo lo que usted hacía era pecaminoso. Usted dirá, bueno, yo hice cosas buenas siendo un pecador. Cierto. Pero la motivación detrás de esas obras era su bienestar, era su propia gloria, era buscar su placer. ¿Sí o no? Yo primero, yo segundo y yo tercero. En Cristo, usted y yo ya ahora tenemos un nuevo amo. Y lo que hacemos no lo hacemos para nuestra gloria, lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Entiende la diferencia entre una cosa y otra? ¿Sabe? La expresión en español de aquí del verso 6 podría ser mal interpretada porque podría interpretarse como una posibilidad. Pero en realidad, en el lenguaje griego, en el original, afirma que es un hecho consumado. Esto ocurrió en la salvación. En la salvación, Dios nos dio una nueva naturaleza. ¿Me escuchaste? ¿A qué? ¿Para qué? Dice el verso 6. A fin de que no sirvamos más al pecado. Antes tú eras un esclavo del pecado. Vivías para servirle al pecado. El pecado era tu dueño. Pero en Cristo tú no tienes por qué rendirle más cuentas al pecado. Porque ahora no, el pecado no es tu amo. Nunca más. ¿Ok? Pablo dice que nuestra unión con Cristo
en su muerte, está destinada a lograr, tiene el propósito de que el cuerpo del pecado, o sea, nuestro viejo ser, nuestra vieja vida, el yo, mi ego, voy a ponerlo de esa manera. Sabe que el término ego significa yo, ¿verdad? En griego es ego, yo. El yo murió en Cristo, el día que yo fui salvo. ¿Ok? Y eso tiene el propósito de que mi viejo yo, mi vieja naturaleza, mi ego, no tenga más poder. Y usted y yo seamos exonerados y seamos liberados de la esclavitud del pecado. Wow, qué rápido se va el tiempo los domingos. Lo que Pablo está diciendo es que con Cristo, la unión nuestra con Cristo en su muerte, no destruye el cuerpo, pero sí termina el rol, el papel que el cuerpo jugaba en nuestro apetito pecaminoso. Bien, ahora tenemos libertad para vivir como queramos. En Cristo no tenemos que ser esclavos del pecado. Si usted vive en pecado continuamente, si el pecado es su amo, algo está mal con su fe. Algo está mal con su fe. Y lo digo con un buen propósito. Yo quiero que usted entienda. No lo digo para condenar, lo digo por el contrario. Lo digo porque es mejor a tiempo decir, Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco que en mí está algo mal y necesito tu gracia y tu misericordia que me transforme. A creer que eres salvo y cuando partas de este mundo, en vez de entrar por la puerta estrecha y llegar al cielo, a la gloria, y Dios te diga, bien, buen servicial, entres por la puerta ancha y te des cuenta que estás en el lugar equivocado. Entonces va a ser demasiado tarde, como en la parábola del rico y Lázaro. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. El día que uno comprende que Cristo vino a liberarnos del pecado y se arrepiente de sus pecados, ese día Dios te perdona. Y como le pasó a Agustín, tu vida puede ser transformada. Amén. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ok? Ahora yo quiero que usted entienda cuál es la condición humana. ¿Sabe? Voy a usar al mismo teólogo San Agustín. Como dijimos, fue uno de los teólogos más grandes que la historia ha conocido. Para que usted entienda lo que estoy explicando, porque yo sé que lo que estoy explicando a veces son conceptos un poco abstractos. Se lo voy a poner en la forma práctica y Agustín es mucho mejor maestro que yo. Así que voy a usar lo que él enseñó. El gran teólogo San Agustín, Agustín de Hipona, describe la condición humana de la siguiente manera. Antes de caer, Adán fue, y él escribía sus escritos en latín, o sea, todo lo que escribía en latín porque era de idioma de ese tiempo. Adán fue posse peccare. ¿Qué significa? Adán era capaz de pecar. Adán no conoció el pecado. Él no había pecado, no fue creado como pecador, pero él era capaz de pecar cuando Dios lo creó. ¿Me sigue hasta ahí? Él aún no había podido pecar, o no había pecado hasta ese momento, pero él podía hacerlo. ¿Me entendió? Después de su caída, después de la caída en pecado, Adán fue non posse non peccare, que significa incapaz de no pecar. Y yo quiero que usted entienda, esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Incapaz de no pecar. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza. ¿Me seguiste de ahí? Y somos incapaces de libertarnos a nosotros mismos de la esclavitud del pecado. Por eso fue que Cristo tuvo que venir a morir. ¿Me entendiste? El estado del creyente en Cristo, ¿ok? Los cristianos, es ahora uno de posse non peccaris. ¿Qué significa? Capaces de no pecar. Cuando usted peca es porque usted sucumbe al pecado. Pero usted puede vivir en santidad. Porque usted está en Cristo. ¿Me escuchó? ¿Sabe? Esa es la condición de todos los redimidos por Cristo. Capaces de no pecar. Y eso es lo que Pablo está describiendo aquí en Romanos 6. ¿Bien? Los cristianos hemos sido libertados de la tiranía del pecado. ¿Dónde está eso en la escritura? Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado. Viniste a ser, ¿qué cosa? Siervo de justicia. Un cristiano ha sido libertado del pecado el día de su redención. Cristo te compró con su sangre. Tu dueño es Cristo, no el pecado. ¿Me entendiste? Ok. Y algún día
el día de nuestra redención, seremos glorificados. Y entonces nuestra condición será una de non posse peccare. ¿Sabe lo que significa eso? Incapaces de pecar. Nunca más podremos pecar. Nunca más tendremos relación con el pecado, porque tendremos cuerpo glorificado como el de Cristo y estaremos en una santidad perfecta. ¿Ok? Estaremos en una santidad perfecta. Eso, amado hermano, es la que resume teológicamente yo pensé que iba a terminar hoy. Creo que... Bueno, deben unos minutos más, ya termino. No se preocupen. Yo también tengo hambre, no se preocupen. El punto, amado hermano, es que el cristiano ya no es esclavo del pecado. Y los cristianos somos capaces de no pecar. Cuando nosotros pecamos es por o desconocimiento o porque voluntariamente decidimos desobedecer y rebelarnos contra Dios. Pero un cristiano siempre va a tener la constricción del Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Y Él nos va a llevar a nosotros a arrepentirnos y a volver a Dios. Fíjense lo que dice el verso 7. Porque el que ha, fíjense cómo describen los cristianos, el que ha muerto, ha sido ¿qué cosa? Debido a que el viejo hombre ha muerto, lo que caracterizaba nuestro antiguo estilo de vida ha muerto con él. ¿Entiendes eso? Es como si tú hubieras dejado de existir y ahora fueras otra persona. ¿Bien? Todos los redimidos en Cristo, todos aquellos que estamos en Cristo, son liberados de la condenación y la esclavitud del pecado en la salvación. De una vez y para siempre. ¿Bien? Verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sabe? La muerte es la pena que se aplica al pecado. ¿Ok? Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Romper el dominio del pecado es romper el dominio de la muerte. ¿Entiendes eso? Cuando Dios nos libró del dominio del pecado, nos libró del dominio de la muerte. Es por eso que los cristianos no debemos tenerle temor a la muerte, porque si usted está en Cristo, aunque usted parta de este mundo, usted va a su casa con papá. Amén. ¿Ok? Todos los que han muerto en Cristo vivirán una vida aquí que es totalmente coherente con la santidad de Dios. ¿Estás oyendo eso? No se distraiga, por favor. Deje los demás, no se mortifique. Deje que cada cual vaya a buscar a los muchachos y lo que sea. Y si alguien tiene niños allá, por favor, búsquelo ahora porque ya se acabó el tiempo. Lo siento, pero yo voy a terminar. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda, eso es importante. Todos los que han muerto con Cristo vivirán una vida consistente con la santidad aquí en la tierra. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 6:11. Dice, así también vosotros considerados como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense lo que dice después el verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte, ¿qué cosa? No se enseñoreará más de él. O sea, Cristo, habiendo muerto, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Eso fue lo que celebramos ahorita en la Santa Cena, que Él murió por nuestros pecados. Pero también fue resucitado de entre los muertos para no morir jamás. Cristo vive eternamente. ¿Ok? Y la muerte no pudo retenerlo, dice Hechos 2:24, ya que no tiene señorío sobre él. Cristo es Señor, no la muerte. ¿Ok? Y una vez resucitado, Él vive para siempre. Es lo que dice Apocalipsis 1:18. Y nosotros con Él. Debido a que usted está identificado con Cristo, todo lo que es verdad en cuanto a Cristo es verdad en cuanto a usted. Porque usted está viviendo ahora la vida de Cristo. ¿Me escuchó? Como resultado de nuestra identificación con Él, hemos recibido vida eterna. Eso es lo que dice el verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive.
¿Sabe? Cuando usted y yo pensamos en vida eterna, ¿en qué es lo que pensamos? En cuando yo me muera, voy al cielo. ¿Sí o no? Eso es lo que piensa la mayoría de las personas. En la eternidad futura, en cuando partamos de este mundo. Pero ¿sabe qué? Pablo está hablando aquí, cuando habla de vida eterna aquí, en este contexto, el énfasis del apóstol en el verso 10 está en la vida presente de todos los creyentes. Está hablando del aquí y el ahora, no del mañana. ¿Me entendiste? Está diciendo que todos aquellos que estamos en Cristo viviremos vida santa porque viviremos en la conciencia de que estamos en la presencia de Dios constantemente. ¿Entiendes eso? La salvación por gracia mediante la fe en Cristo siempre produce vidas transformadas, vidas santas, porque el cristiano está consciente que ahora está en comunión con Dios y debe y quiere y anhela vivir para su gloria. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol cuando dice que Cristo murió el pecado? ¿Acaso Cristo pecó? No, ¿verdad? Ahora, recordemos que nuestro Señor Jesús vivió una vida perfectamente santa en su humillación. Cuando Él vino como siervo sufriente, cuando Él vino en su encarnación, Él nunca se sometió al pecado. Dice Juan 8:46, le dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol cuando dice que Cristo murió al pecado? ¿Sabe? Es una referencia a que Cristo recibió sobre sí mismo, en su cuerpo, el castigo de los pecados de todo su pueblo. ¿Me escuchaste? Como lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo, el Cordero perfecto, el Santo, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre. ¿Qué hizo? Lo trató como si Cristo hubiera cometido todos nuestros pecados, pasado, presente y porvenir. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en Él. En otras palabras, fuéramos justificados, se nos imputara la justicia de Cristo y viviéramos como Cristo vive ahora. ¿Entendió eso? Se lo voy a decir en otras palabras, que es mucho más sencillo. Bueno, no creo que sea tan sencillo tampoco. Todos aquellos que fueron elegidos por el Padre en la eternidad pasada, eso está en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, fueron dados como un regalo de amor del Padre al Hijo. Eso está en Juan 6:44, Juan 6:65. Quien murió en la cruz para redimir a sus ovejas, eso está en Juan 10, 11 y 15. Quienes son llamados eficazmente por la obra del Espíritu Santo a salvación, Romanos 8, 29 al 30. Y responden en arrepentimiento y fe y obediencia. ¿Me escuchaste? ¡Wow! Cristo murió al pecado, rompiendo para siempre su poder para aquellos que le pertenecen. ¿Ok? Se nos dice que Cristo, dice el verso 10, murió de una vez por todas. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba en la cruz, recuerda una de las frases que Él dijo, consumado es. ¿Sabe? El término que usa ahí en griego es tetelestai, de teleo, que significa llevar al fin. Telos, fin, final. Él consumó la obra de salvación. La salvación no es algo para ver si sucede. La salvación es algo que ya está implementada y Cristo la hizo totalmente posible. No, la hizo realidad. ¿Ok? En la cruz, la obra de salvación estaba completa, estaba acabada, estaba terminada. Por eso que el autor de Hebreos dice en Hebreos, voy a leer nada más que uno solo. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? ¿Sabes? Por eso que estamos en desacuerdo con la Iglesia Católica Romana, porque ellos ofrecen en la misa, dicen que es un sacrificio no cruento, pero decir que hay que ofrecer a Cristo una y otra vez significaría que el sacrificio que Cristo hizo no fue suficiente, no fue perfecto. La Biblia, el autor de Hebreos es claro, dice, Cristo habiéndose ofrecido una vez, no más. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahí está, no hay que hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque esa sola vez fue suficiente. ¿Entiende eso? Un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. Él murió como nuestro sustituto, por nuestros pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios, dice el verso 14, porque con una sola ofrenda. ¿Y después qué dice? Para siempre a los santificados.
en la cruz del Calvario, Cristo nos hizo perfectos. Tú no lo sabías, pero ahí Cristo te compró, y ahí ya tú estabas en el plan de Dios, y ahí ya Dios había determinado salvarte, y ahí Él te dio una nueva oportunidad de vida. Cristo logró una victoria definitiva y absoluta sobre el pecado, ¿verdad? Su obra de salvación está completa y asegurada para todos aquellos que el Padre ha escogido. Y sin la certeza de que la muerte de Cristo garantiza nuestra salvación, los creyentes viviríamos en un continuo desasosiego, no tendríamos paz, ¿cierto? Pero como sabemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, podemos cantar ese precioso himno que dice: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale mucho más solo por Él. ¿Verdad? Ese es el mensaje del Evangelio. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque la salvación en Cristo es absoluta y perfecta, Señor. Y gracias porque es tu plan, no es el nuestro. Gracias porque tú no fallas. Gracias porque las cosas que no podemos entender, Señor, tú las entiendes. Y gracias porque, siendo quien eres, Señor, eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza de nuestra parte, Señor. Queremos agradecerte por tu misericordia, por tu fidelidad. Y queremos darte gracias, Señor, porque en Cristo tú nos has redimido para darnos una nueva vida, una vida santa, una vida piadosa, una vida en la cual podamos honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender estas verdades profundas del Evangelio. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a vivir, Señor, acorde a tu verdad, acorde a tu palabra, Señor. Quita de nuestra mente, Señor, todas esas falsas enseñanzas que nos impiden vivir para tu gloria, Señor. Y permite que realmente, Señor, usemos nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes para tu gloria y tu honra, Señor. Que entendamos que en Cristo está la satisfacción y la plenitud de nuestra vida. No hay otro lugar donde ir, solamente en ti hay plenitud de gozo, Señor. Ayúdanos a vivir cada día para tu gloria, Señor, y para honrarte en todo cuanto hacemos y decimos, Señor. Que los dichos de nuestras bocas y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti, oh Señor nuestro. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.